La cosa va de que presento una comunicación que no tiene conclusiones, porque en realidad lo que quiere hacer es abrir una puerta, ¿no? Lo que sí hay es un precedente. A mí lo que me interesa fundamentalmente es reflexionar sobre la invalidez de los conceptos de documental y de ficción. Esto ya lo he hecho en otros foros, por lo tanto aquí los traigo como referencia simplemente, de tal forma que sí que tenemos que hacer taxonomías casi porque nos sentimos obligados, más que porque realmente haya que hacer taxonomías, ¿no? O la validez de las taxonomías son muy discutibles muchas veces, ¿no? Podríamos hablar de películas informativas, performativas, narrativas o poéticas, según cómo crucemos los parámetros, y entonces documental, ficción son elementos que se quedan al margen. Y esto me interesa especialmente porque es un punto de partida que nos da mucho juego, ¿no? Sí que creo que todos estaríamos de acuerdo si en vez de hablar de documental o ficción hablásemos de un método de trabajo documental, tal como plantea Guy Gauthier, que yo creo que es una propuesta bastante interesante. Lo que pasa es que no coincido al 100% con lo que él propone, sobre todo en su desarrollo, pero en ese principio de método de trabajo documental creo que sí, que todos podríamos estar de acuerdo. Hay unas películas que tienen un método de trabajo, una forma industrial de producirlas, o no industrial, que tiene que ver con un desarrollo, con una puesta en escena, con una serie de equipo técnico que tiene que trabajar ahí, que ahí sí que está claro que hay diferencias entre el cine de ficción y el cine documental, y ahí estaríamos de acuerdo, pienso, ¿no? Tendríamos un profílmico en el que se inscribe el equipo de rodaje para poder llevar a cabo su producción, tenemos un personal de recursos técnicos limitados que trabajan in situ, tenemos una efectiva acción de informar, o sea, de documentar sobre algo, ¿no? Y lo cual lleva consigo que tiene que haber un proceso previo de investigación sobre lo que queremos documentar, ¿no? Y ahí la adopción de un determinado punto de vista. Bueno, como dice Gauthier, según se priorice la realidad o la enunciación, tendríamos toda una gama de posibilidades en torno a lo que podría ser un cine o un método de trabajo de tipo documental. A modo de ejemplo, si estamos más próximos a la realidad tendríamos un espacio uno y próximo, y si estamos más próximos a la enunciación, uno múltiple y extenso. En caso de tiempo trabajaríamos o bien sobre el presente o bien sobre el pasado, esa gama, ¿no? Y de acuerdo con las perspectivas que adoptásemos, pues tendríamos predominancia del rodaje o predominancia del montaje, sonido, voz en directo, comentario y voz en off, o bien estructura consecutiva o estructura no lineal. Bueno, yo creo que esto funciona relativamente, ¿no? Porque nos estamos encontrando con una proliferación de materiales documentales, entre comillas, ya digo que el término me gusta poco, ¿no? Tenemos una gran profusión de materiales documentales últimamente. De hecho, aquí tengo algunas cifras, ¿no? Hasta julio del 2005 se habían estrenado 124 películas, 86 de las cuales eran largometrajes en los últimos 5 años en España, ¿no? Estamos hablando de España, pero en otros países probablemente tenga un fenómeno similar, ¿no? Cosa que si lo comparamos con lo que había pasado en 6 años anteriores, con donde eran solo 26, pues la cosa está claro que hay algo que no cuadra, ¿no? ¿Por qué se produce este fenómeno? Bueno, independientemente de que hayan cuestiones que tienen que ver con la televisión digital, con el menor coste de las producciones documentales, con la utilización de formatos digitales, con un interés de estrenar en salas como un proceso de efecto llamada para luego poder pasar en las televisiones con mayor audiencia, lo que está claro es que han aparecido algunos materiales que se pueden destacar. Fundamentalmente estaba pensando, y eso es un poco lo que me daba pie a arrancar esto, El cielo gira y En construcción, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que cuando nos enfrentamos a estos materiales vemos que en realidad tienen muy poco de documental en ese sentido, ¿no? Porque realmente En construcción lo que hace, y lo podemos, si leemos los rasgos enunciativos que hay a lo largo de la película, veremos que hay toda una serie de miradas que no les voy a marcar ahora porque entonces nos perderíamos excesivo tiempo, ¿no? Donde de lo que se nos está hablando, independientemente de documentar ese barrio que viene abajo y que se crea nuevo en Barcelona, además de eso se nos está hablando del proceso de construcción de la propia película, ¿no? Es un proceso muy didáctico el que lleva a cabo Guérin en la película y que se puede señalar a base de una serie de elementos enunciativos que están ahí. Entonces, Guérin se inscribe como realizador y es pedagógico con respecto al espectador en ese sentido, ¿no? Algo parecido, pero a otro nivel, ocurre con El cielo gira, donde lo que inscribe la realizadora es su propia vida, su propia sensación de la vida, ¿no? Creo que esto es muy importante porque nos encontramos ahora en un momento de cambio tecnológico fundamental, donde hay un ascenso brutal de la virtualidad y donde por todas partes tenemos cámaras, ¿no?
Entonces de ahí venía un poco lo que Mirito ya ha comentado antes, que es un poco hasta hacia dónde quiero ir a investigar, pero que no es la conclusión, sino el punto de arranque hacia el futuro, ¿no? De cómo se está produciendo un fenómeno de virtualización de la vida incluso, ¿no? A través de toda una serie de mecanismos tecnológicos, y uno de esos mecanismos tecnológicos es la aparición de cámaras en todas partes, cajeros automáticos, etcétera, en todas esas partes que Marc Roget llamaba no lugares, donde nosotros nos perdíamos en un espacio público donde podíamos ser anónimos y donde ahora cada vez somos menos anónimos, ¿no? Entonces, bien, para cerrar, porque he dicho 5 minutos y los voy a cumplir, lo que sí que quiero decir es que estas cámaras nos permiten construir algo. Nos permiten construir una historia del espacio que filman, nos permiten construir una historia de las personas a las que filman en tanto que colectivos, y nos permiten construir también la historia de los personajes que se filman en tanto que individuos. Pero esa realidad tiene más de virtual que de real, y ahí lo de los teléfonos móviles, que ha mencionado Mirito, tiene mucho sentido, porque cuando una banda de jóvenes vandálicos, o valga la redundancia, pega fuego en un cajero a un vejete que está durmiendo allí, y eso lo filman y si lo pasan por correo electrónico, no es la realidad lo que hay ahí, no es la tensión de lo real, como diría Manuel Kanga, o la emergencia de lo real, ¿no? Es la construcción de lo real, ¿no? Y esa construcción de esa realidad a través de un elemento tecnológico, en realidad es la emergencia de la virtualidad más que de la realidad, ¿no? Y entonces por ahí es un poco por donde me gustaría investigar el futuro, y todo esto daba pie, y ustedes lo podrán leer en la comunicación, para en los 5 minutos acabar de decir lo que me proponía decir. Muchísimas gracias.